Francia y Alemania eran los críticos, pero al final la han aprobado junto a todos los demás. Hace poco más de una hora, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida España, han votado a favor de la resolución para devolver la soberanía a Irak el 30 de este mes. Comienza una nueva fase en ese país y en España, gobierno y oposición se enfrentan sobre la retirada de las tropas. ¿Qué tal? Buenas noches. Como recordarán, José Luis Rodríguez Zapatero justificó la retirada de los soldados españoles de Irak, asegurando que no habría una resolución de la ONU antes del 30 de junio. Estas fueron sus palabras. Con la información de que disponemos y que hemos recabado a lo largo de las últimas semanas, no es previsible que se vaya a adoptar una resolución de la ONU. Pues el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, acusa ahora al presidente de mentir a los españoles. Si se produce este acuerdo, nos ha mentido. Y nos ha mentido a todos los españoles y lo ha hecho en el debate de investidura y en las Cortes Generales, que es donde está representada la soberanía popular. Vamos ya con el sumario. Uno de los cerebros de los atentados terroristas del 11M en Madrid y capturado este martes en Milán, se atribuyó la autoría de la matanza, según las escuchas telefónicas practicadas por la policía italiana. Los precios seguirán subiendo durante los próximos meses, lo ha reconocido el ministro de Economía, Pedro Solbes, tras conocerse que la inflación se situó en mayo en el 3,4%, una cota no alcanzada desde hace 12 años. Ya existe una nueva zona verde en el barrio de La Fortuna. La ha inaugurado Esperanza Aguirre y también la estación de cercanías del barrio de Arroyo Culebro, en Leganés, de la que se beneficiarán más de 12.000 vecinos. Los Reyes han inaugurado la ampliación del Museo Thyssen, donde se exhibirá la colección privada de la baronesa. Ha cedido las obras en préstamo para los próximos 11 años. Unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irak. Hace poco más de una hora se ha aprobado una nueva resolución que devuelve la soberanía al país y autoriza la permanencia de una fuerza multinacional después del 30 de junio. Francia, Alemania y España han votado a favor de la propuesta. Raise their hand. Por unanimidad, como quería Estados Unidos, y por consenso, como pedían los críticos a su política. El Consejo de Seguridad acaba de aprobar esta noche, con los 15 votos a favor de todos sus miembros, la resolución que va a guiar la vuelta de Irak a la normalidad. La decisión de la ONU autoriza la presencia de tropas internacionales hasta enero de 2006 si el nuevo gobierno no dice nada en contra. Devuelve la soberanía al nuevo Ejecutivo y dota al país de un calendario para la transición política. La aprobación por unanimidad es una demostración del respaldo mundial a un único Irak federal, democrático y pluralista, ha señalado esta misma noche el embajador de Estados Unidos en la ONU, John Negroponte, satisfecho con la baza diplomática conseguida. Francia y Alemania, reticentes hasta hace menos de 24 horas al borrador presentado por Estados Unidos, han respaldado la iniciativa después de alcanzar un nuevo acuerdo. Los dos países pedían que el nuevo gobierno de Irak se hiciera cargo del mando de las tropas internacionales, a lo que se negaba el Pentágono. Pero el compromiso norteamericano de ejercer un control conjunto de las operaciones ha despejado el camino para la resolución, al tiempo que ha abierto a Estados Unidos una salida diplomática del conflicto. Pues Mariano Rajoy ha acusado al presidente de mentir a los ciudadanos porque el gobierno retiró las tropas de Irak, argumentando que no habría una nueva resolución antes del 30 de junio. Nuestras tropas regresaron de Irak antes de lo previsto. Y eso, según el gobierno español, ha sido la clave para impulsar la nueva resolución de la ONU. En definitiva, dicen que España abrió el camino. España fue el detonante, con nuestra decisión política, de iniciar precisamente una reflexión de que teníamos que establecer un modelo diferente para salir de la crisis iraquí. El problema es que Zapatero decidió retirar las tropas basándose en que no habría resolución de la ONU antes del 30 de junio, pero ahora resulta que sí la va a haber y los populares acusan al presidente de mentir. Nos ha mentido.
y nos ha mentido a todos los españoles y lo ha hecho en el debate de investidura y en las Cortes Generales, que es donde está representada la soberanía popular. Porque él tomó una decisión basándose en que no habría antes del 30 de junio una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero el gobierno puntualiza, se referían a una resolución en la que Naciones Unidas tomase el mando político y militar de Irak, y eso por ahora no va a ser posible. Antes de la batalla sobre el terreno, Estados Unidos desencadenó toda una ofensiva dirigida a lograr un respaldo generalizado a la invasión de Irak y no lo consiguió plenamente. Tan solo Reino Unido y España suscribieron sus tesis, mientras que Rusia, China, Alemania y Francia se opusieron a los planes belicistas de Bush. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue el instrumento diplomático preferido por los Estados Unidos para intentar lograr una justificación al futuro ataque contra Irak y el derribo del régimen de Saddam Hussein. Una de las últimas etapas de la larga marcha fue la aprobación de un ultimátum en noviembre de 2002. En esa resolución, la 1441, se autorizaba a Washington a que pasados 30 días se pudiera emplear la fuerza si Saddam no se desarmaba. La presión da resultados y 3 días después, Irak autoriza la vuelta de los inspectores. En el camino hacia el conflicto, Colin Powell hace una extensa exposición para presentar las pruebas de las supuestas armas de destrucción masiva que escondía el régimen de Saddam. Fotos de silos, de complejos militares e incluso algunas muestras de gases letales son mostradas a los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Entre tanto, la comisión de expertos dirigida por Hans Bliss afirma no haber encontrado pruebas de armas de destrucción masiva. El 7 de marzo de 2003, Estados Unidos, Reino Unido y España presentan un proyecto de resolución para que en 10 días Irak se desarme o se enfrente a la guerra. El día 20 comienza el bombardeo sobre Irak. Uno de los presuntos organizadores de la masacre del 11 de marzo en Madrid ha sido detenido en Milán. Se trata de Rabeh Osman Ahmed, llamado también Mohamed el Egipcio. Al mismo tiempo, en Bélgica se han producido 15 detenciones de radicales islámicos. Este hombre dice ser el cerebro de la masacre de Madrid el 11 de marzo. Se llama Rabeh Osman Ahmed, alias Mohamed el Egipcio. Ha sido detenido en Milán junto al palestino que le alojaba. En conversaciones telefónicas grabadas por la policía ha dicho: el atentado de Madrid fue un proyecto mío y los que han muerto mártires son mis queridísimos amigos. La policía dice que proyectaba más atentados en otras partes del mundo. La Fiscalía de Madrid ha anunciado que pedirá su extradición bajo la acusación, entre otros delitos, de 190 asesinatos. Está acreditado su paso por España, en concreto por la casa de Morata de Tajuña, donde se fabricaron las mochilas bomba del atentado. Sin embargo, abandonó nuestro país antes de la masacre. Precisamente Mohamed el Egipcio mantuvo contactos telefónicos con al menos uno de los 15 detenidos este martes en Bélgica. En rueda de prensa, el jefe de la Fiscalía belga decía que los detenidos son de origen palestino, jordano, marroquí y egipcio. Pertenecen al grupo islámico de combatientes marroquíes y en principio no tienen vinculación con el 11 de marzo. Les informamos ahora de una noticia ocurrida hace pocos minutos. 6 personas han resultado heridas leves en Bolonia tras estallar un sobrebomba junto al palco electoral donde celebraba un mitin el vicepresidente italiano Gianfranco Fini. Les mantendremos informados sobre este asunto. Hablamos ahora de la cumbre en Estados Unidos del G8, los 8 países más industrializados del mundo. Los líderes de esos países se encuentran ya en la isla de Georgia, donde tiene previsto celebrarse el encuentro. El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha empezado a calentar la reunión con encuentros bilaterales. El primero de ellos con el jefe del gobierno japonés, un país que apoya a Estados Unidos en Irak y que mantiene tropas allí. La cumbre se va a celebrar en una isla paradisíaca, aunque en las ciudades más próximas de tierra firme se preparan manifestaciones de protesta. Hablamos ahora de economía. Subirán los precios, nos lo ha adelantado el vicepresidente económico Pedro Solbes antes de que el viernes conozcamos el IPC. La culpa de la subida de los carburantes y del tabaco. Solbes ha dicho que el gobierno renuncia a la promesa electoral de subir los impuestos sobre las plusvalías. Solbes reconoce que el aumento de los precios empieza a preocupar. Petróleo, tabaco y algunos alimentos frescos llevaron la inflación en mayo al 3,4%, un dato que no se alcanzaba desde el año 92, y todo indica que los precios seguirán subiendo. Analizando los técnicos un poco cuál es el comportamiento del pasado año
y viendo las expectativas actuales podríamos pensar que este 3,4 todavía podría subir algo y luego debería empezar una bajada clara que debería seguirse el año que viene. Lo que supone la confirmación de que no se alcanzará el objetivo fijado por el Gobierno de cerrar el año en torno al 2%. Solbes también ha avanzado que de momento no se modificará el actual modelo de tributación de las plusvalías, pese a que esta era una de las promesas electorales del Partido Socialista. En este contexto, el titular de Economía ha asegurado ser partidario de la estabilidad de las normas fiscales. Referencia también a la futura gestión del Gobierno en terreno de vivienda. Dadas las diferencias que existen entre las distintas zonas, la política de vivienda no será homogénea para todo el país. En esta jornada de campaña electoral, la atención estaba puesta en el tercer debate televisado de los candidatos del PSOE y PP. Han hablado sobre todo de cómo defiende cada partido los intereses de España en Europa. En el mes de marzo, los españoles tomaron un camino, votaron un cambio. Y parte importante de ese cambio es volver a Europa para intentar hacerla con aquellos países más europeístas y que también son los que más nos han ayudado en el pasado. Diría, señor Borrell, que usted ha empezado su intervención como terminó la anterior, es decir, mintiendo. Usted ha dicho que bloqueamos la Constitución y es mentira, que estamos al servicio de una nación como Estados Unidos y es mentira, y que España dividió a la Unión Europea y es mentira. Y usted que habla tanto de Unión Europea y de Europa, lo primero que tendría que hacer su partido, señor Borrell, es explicar por qué usted, que dimitió el primer día de las elecciones generales, el primer día que iba a ser usted candidato a unas elecciones generales a España, por qué usted hoy es el candidato a Europa. Esa Europa que tanto quiere usted, que tanto quiere su partido y que, sin embargo, por lo visto usted le sabe representar en la Unión Europea y usted, por razones de corrupción, no fue la persona que pudo encabezar la candidatura a la presidencia del Gobierno de España, señor Borrell. Y el gasto social también ha sido uno de los principales asuntos del debate. Las pensiones, el gasto en sanidad y educación han servido para que el PSOE y PP se acusen mutuamente de mala gestión. Donde hay cifras, sobran opiniones. ¿Dice usted que no hemos divergido en gasto social? Hombre, estábamos a 4 puntos de la media europea y estamos a 7 puntos de la media europea. Y yendo a cosas muy concretas, ¿sabe usted cuántos estudiantes españoles tenían beca cuando llegaron ustedes al gobierno? ¿Sabes cuántos? 20 de cada 100. ¿Y ahora cuántos? 15 de cada 100. Dígame usted si le parece europeo la cifra de 500.000 millones de pesetas de déficit de la Seguridad Social en 1996. Y imagínese usted que yo ahora lo compare con el superávit que hoy tenemos, 650.000 millones. Y cuando antes teníamos que pagar las pensiones casi pidiendo créditos a entidades privadas españolas, y ahora que tenemos un fondo social de pensiones de 15.000 millones de euros. Fíjese la diferencia. Eso para mí es la Europa social. Léase el informe del Tribunal de Cuentas de España sobre el balance de la Seguridad Social en el año 96. Léalo y verá que esto que usted dice está completamente fuera de la realidad. Completamente fuera de la realidad. Ustedes han inventado este mito del déficit de la Seguridad Social, pero no es eso lo que dice alguien bastante responsable y respetable en esta materia, como el Tribunal de Cuentas de España, ¿verdad? Usted hace afirmaciones gratuitas, grandilocuentes. Tribunal de Cuentas. No da ningún dato. Yo le he dado unos datos precisos con números. Y además he de decir una cosa. Vamos a ponernos de acuerdo para que dentro de 3 días, antes del final de la campaña, no en un debate de televisión, donde usted quiera, vamos a revisar las cuentas de la Seguridad Social. A ver quién ha mentido y a ver quién ha dicho la verdad. Y como no podía ser de otra manera, Irak y el terrorismo internacional han sido objeto de polémica. Mayor Oreja asegura que el PSOE ha dejado aislada a España en política exterior y Borrell, por su parte, le acusa de mentir. Y ustedes, señor Mayor, es inevitable tenérselo que recordar, embarcaron a este país en una guerra basada en, usted lo dice mucho, mentiras, pero sí, mentiras más gordas que las que ustedes dijeron para justificar esa guerra. Se recuerda de las famosas armas de destrucción masiva que ahora todo el mundo reconoce que no existieron. Y ustedes en este tema, al final, lo único que están es haciendo una gran mentira. El señor Rodríguez Zapatero o mintió o le engañaron los presidentes de otras naciones europeas. Cuando dijo, en aquel momento, cuando estaba retirando las tropas, que retiraba las tropas porque
lo que significa la posición de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, no iba a ser capaz jamás de llegar a una resolución. Hoy ya tenemos esa resolución, existe esa resolución. ¿España dónde está? Ustedes quieren estar en las minorías que bloquean, nosotros en las mayorías que avanzan. Ustedes van con el freno puesto, nosotros queremos formar parte de los que influyen. Pero si hemos visto a Aznar todo este tiempo en Europa, solo y aislado. Mire usted, yo prefiero un presidente del gobierno como el que tenemos ahora, que dialoga, que es considerado, que hace planteamientos, que forma parte de los que quieren avanzar y no de los que están permanentemente decir veto, veto, veto. Así no se defienden los intereses de España, señor Mas. Mire usted, entre Niza y la Convención, Alemania pasa al doble de poder. Francia, Reino Unido, Italia ganan un 50% y España se queda como estaba, exactamente un 7,83%. Eso es lo que da la cifra. Pues bien, nosotros creemos y les animamos al gobierno de España que si tienen que bloquear y tienen que seguir negociando, porque el bloqueo no es bloqueo, es negociación, abrir una negociación. Y si tienen ustedes que bloquear, es decir, defender los intereses de los españoles, les pedimos que bloqueen. Estaremos con ustedes. Pues mientras Borrell y Mayor Oreja debatían, el candidato de Izquierda Unida, acompañado de Gaspar Llamazares, daba su mitin en Málaga. Yo tengo que denunciar el intento de cambiar la situación política en nuestro país, el intento de pervertir la pluralidad política en España a través del bipartidismo. Estamos en contra de la decisión de la Comisión Europea que impide subvencionar al sector naval español. Dicen los doctores neoliberales, Rato, Solbes, todos los filósofos neoliberales, no se puede subvencionar una empresa pública y además que sea deficitaria. Y yo respondo, ¿es que los ejércitos nacionales no son un servicio público al que hay que mantener? La cuestión fundamental hoy en España es saber también cómo que va a quedar la relación dentro de la izquierda. Es decir, la cuestión fundamental es si estas elecciones generales le sirven al Partido Socialista para decir que aunque no tiene mayoría absoluta, actúa como si tuviera mayoría absoluta, es decir, sirven para sacar las malas mañas y los viejos tics absolutistas del Partido Socialista, o por el contrario, estas elecciones refuerzan a Izquierda Unida, condicionan al Partido Socialista y garantizan una política de izquierdas. Esa es la cuestión en estas elecciones. Y en Telemadrid seguimos tomando el pulso para averiguar qué es lo que la gente espera de la nueva Europa. Hoy un sociólogo, un periodista y un científico nos dan su opinión. Los europeos tenemos ahora la gran oportunidad de ser la tercera potencia junto a Japón y a los Estados Unidos en pie de igualdad. Pero para eso tenemos que tener una burocracia mucho más ágil de la que existe en Europa, esa es nuestra rémora. Por ejemplo, tenemos que llegar a un idioma oficial. Nada de 60 idiomas oficiales como parece que se estila ahora y que eso es un verdadero disparate. Es un símbolo lo de los idiomas, pero en general es simplificar la burocracia y poder competir realmente con los Estados Unidos. En fin, sería una gran oportunidad histórica. Eso es lo que yo espero, deseo y no sé si se va a poder lograr. Yo diría que son tres los grandes desafíos que tiene Europa en estos momentos y es de esperar que el nuevo Parlamento tome alguna iniciativa en este sentido. El primero es el de construir una política exterior y de defensa común. Tiene mucho que ver además con el problema del terrorismo. El segundo es recuperar la senda del crecimiento económico, algo en lo que los europeos realmente siempre hemos ido a remolque, sobre todo de Estados Unidos, y en tercer lugar hacer todo esto además intentando preservar el estado de bienestar y el modelo social y cultural que ha caracterizado a Europa siempre. Yo espero un compromiso mayor y más decidido para apoyar la investigación en general y la investigación biomédica en particular. Europa no puede seguir detrás de Estados Unidos. Hace tan solo 15 años Europa descubría más medicinas que Estados Unidos. En los últimos 5 años esta situación se ha revertido. Investiguemos para tener una Europa mejor.
Faltan pocas horas para que 12.000 vecinos del barrio de Arroyo Culebro, en Leganés, estrenen su nueva estación de cercanías. Esperanza Aguirre ha inaugurado este apeadero de la línea C5 y también un nuevo parque, el del barrio de La Fortuna, que forma parte de un ambicioso proyecto, el Cinturón Verde del Sur. Tiene 50 hectáreas y es el primer paso del Cinturón Verde del Sur, una conexión de parques de Leganés, Alcorcón y Madrid, que con una extensión total de 4 millones de metros cuadrados formarán el segundo pulmón verde de la región. Con el vuelo del cernícalo queda inaugurado este parque forestal de La Fortuna. Más de 1.600 árboles darán sombra a los vecinos de un barrio, por cierto, siempre reivindicativo. En su día pues quedamos fuera de lo que fue el Metro Sur, y entre la población del barrio, que está en torno a 12.000 vecinos, más la ampliación, pues sí queríamos pedirte que tu gobierno pues viera la posibilidad de incluir al barrio en los planes futuros de metro. Segunda inauguración del día y segunda reivindicación. En la estación de cercanías de Parque Polvoranca es Esperanza Aguirre quien se sube al tren de las peticiones. Cuando yo voy a un acto siempre me piden algo. Bueno, pues yo hoy le voy a pedir al presidente de Renfe que nos lleve el ferrocarril a Navalcarnero, que los vecinos desean que el tren de cercanías les llegue también a ellos. Los que ya tienen su tren son los 12.000 vecinos del barrio de Arroyo Culebro. A través de la C5 y con una frecuencia de un tren cada 3 minutos, tardarán tan solo 20 hasta la estación de Atocha. Con el agua casi hasta la cintura. Así amanecían un centenar de familias del poblado de la Cañada Real. La última tormenta caída en nuestra región ha provocado que se inundara buena parte de las infraviviendas del poblado. Los bomberos han tardado horas en poder achicar todo el agua acumulada. Las calles que no tienen alcantarillado han permanecido hasta entonces intransitables. En el interior de las viviendas, muebles, electrodomésticos y ropa han quedado inservibles. La lluvia también ha causado inundaciones en un polígono industrial cercano. Algunas empresas tardarán en poder volver al trabajo, ya que el agua ha estropeado la maquinaria. Y primera jornada de nervios. Este martes han comenzado las pruebas de la temida selectividad. Más de 23.000 alumnos se examinan en nuestra comunidad hasta el jueves. Y aunque las notas no se conocerán hasta dentro de 15 días, las estadísticas indican que en los últimos 2 años aprobaron un 80% de los estudiantes que se examinaron en junio. Pero eso sí, no todos los que aprueban conseguirán estudiar la carrera deseada. Y en Galicia, alivio y tristeza para una de las familias de los marineros desaparecidos. Los buceadores han recuperado del interior del Bahía uno de los cadáveres que ya ha sido identificado. Se trata de Leopoldo Couto, de 56 años y vecino de Redondela. Su cuerpo apareció en perfecto estado en el suelo del comedor del barco. Dentro de unas horas, cuando amanezca, se reanudarán las tareas de búsqueda de los otros 4 marineros desaparecidos. Y un suceso sobrecogedor en Burgos. La policía investiga la muerte de un matrimonio y su hijo. Varios familiares hallaron los cadáveres en el interior de su vivienda. Desde el domingo no sabían nada de ellos. El otro hijo de la pareja estaba fuera de la ciudad. Hasta ahora se sabe que la puerta del domicilio no estaba forzada y que los 3 murieron a puñaladas, aunque el arma no se ha encontrado todavía. El cadáver del hijo además no estaba junto al de sus padres. No se descarta ninguna hipótesis, tan solo parece que no se mataron entre ellos. Tiempo ya para los deportes. Esta es una forma de moverse por Madrid. La más sencilla es el metro. La selección española de fútbol ya solo piensa en el partido del sábado frente a Rusia. El debut en la Eurocopa marcará el camino de después y la victoria es el objetivo. En el segundo día de concentración aquí en Guimarães, la selección española realizó una doble sesión de trabajo y, como el día anterior, con absoluta tranquilidad y comodidad. Por la tarde hubo un entrenamiento táctico a puerta cerrada para ensayar jugadas tanto a balón parado como en movimiento. Por la mañana sí pudimos ver a un Iñaki Sáez sin su habitual gorra, pero muy participativo y activo. ¡Buena, venga, Blanco! ¡Venga! Nada ni nadie parece alterar el buen ambiente que se respira en el equipo. Los debates periodísticos, las sospechas de Mostovoy sobre los árbitros o la difícil adaptación al nuevo balón, el roteiro, no consiguen distraer a nuestros internacionales. Todos tienen en la cabeza, aunque no lo digan abiertamente, ganar la Eurocopa. Motivado, ilusionado, pero por la Eurocopa, por España, por la selección.
y por hacer un buen papel, ¿no? Que yo creo que España, pues yo creo que ya le toca, ¿no? Aunque para eso hay que empezar con un buen resultado ante Rusia, un partido donde España debe demostrar su mayor experiencia. El primer partido siempre es cuando más nervios hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este equipo hay mucha gente ya que juega muchos partidos, con muchos nervios, jugadores de Valencia, de Barcelona, Real Madrid mismo. Y por fin este martes la selección recibió el apoyo de algunos aficionados españoles, pero fue gracias a que eran amigos de Manolo Delgado Meco, el preparador físico, y pudieron pasar el rígido control policial. Esta es una forma de moverse por Madrid. La más sencilla es el metro. El número 45.137 ha resultado afortunado en el sorteo de la 11, premio especial de 300.000 euros a la serie 24 de este número. Y en el sorteo de la Bonoloto, la combinación ganadora ha sido la formada por los números 7, 11, 15, 35, 46 y 47. El complementario ha sido el 23 y el reintegro el 8. Y tomen aire porque suben las temperaturas, nos lo cuenta Antonio López. Atención, hoy y mañana el Corte Inglés les ofrece el 12% de descuento en estas 12 marcas. El Corte Inglés les ofrece el tiempo. Muy buenas noches, parece que remite la actividad tormentosa, aunque a lo largo de este miércoles podrían desarrollarse todavía algunas nubes, principalmente en la zona de la sierra, y descargarían algún chubasco aislado o se puede producir alguna tormenta, sobre todo en las zonas más altas. Atención a las temperaturas, vuelven a subir las máximas en valores que oscilarán mañana entre los 32 y 34 grados. El panorama en el resto de las comarcas se presenta más tranquilo, más soleado, aunque por la tarde pueden ir surgiendo algunas nubes por efecto del calor. Pues nada más, que descansen. Atención, hoy y mañana el Corte Inglés les ofrece el 12% de descuento en estas 12 marcas. El Corte Inglés les ha ofrecido el tiempo. Sus Majestades los Reyes han sido los encargados esta tarde de inaugurar la nueva ampliación del Museo Thyssen. En ella, a partir de ahora, podremos contemplar parte de la colección privada de Carmen Cervera. Entre las obras, algunas de lo más destacado del impresionismo. La casa entre las rosas, de Manet. Molino de agua, de Van Gogh. Los jockeys, de Toulouse-Lautrec. Y Matamua, de Gauguin. España por fin tiene una verdadera representación del impresionismo en un museo. Un museo, el Thyssen, cuya ampliación se ha inaugurado hoy y al que Matamua precisamente le debe mucho. Con ese cuadro me convertí en coleccionista. Y quizás por esa razón, ese cuadro se habla bastante de él, es muy bonito. Es un cuadro especial que sí, me gusta muchísimo, pero también hay cuadros del siglo XVIII, XIX, hay cuadros españoles del siglo XIX y XX, del XVIII, del XVII. El arte es maravilloso y todos son mis preferidos. Marea baja en Barengueville, de Monet. Patio de la Casa, de Sorolla. Y no solo hay cuadros. Otras de las piezas estrella en la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza son 4 esculturas de Rodin. Nunca antes en España se había exhibido un Rodin públicamente. Son más de 300 obras cedidas por la baronesa para los próximos 11 años. Después, nadie sabe. Una colección de valor incalculable que podemos disfrutar ya. Repasamos ahora la prensa de este miércoles. Comenzamos con El Mundo. El exmilitar egipcio que montó el 11M se hacía pasar en Italia por albañil. En la foto de portada, un policía enseña la foto de Mohamed el egipcio. Seguimos con ABC. La ONU aprueba por unanimidad el plan que devuelve la soberanía a Irak. La resolución facilita el envío de tropas por parte de terceros países. Vemos la misma imagen de portada que la del Mundo. El País. Declaraciones del egipcio. El 11M fue un proyecto mío, detenido en Milán uno de los cerebros de la matanza de Madrid. En la foto de portada aparece la baronesa Thyssen. Carmen Thyssen amplía el museo, 300 obras en 8.000 metros. Terminamos con La Razón. Sigue con las sobrecogedoras declaraciones de Mohamed el egipcio. Estuve 2 años y medio preparando el 11M. Quería que fuese algo inolvidable. Detenido el egipcio, cerebro de la matanza de Atocha. Ultimaba otro atentado. En la foto de portada vemos a Mayor Oreja y a Borrell la llegada de los 2 candidatos al debate televisado. Les adelantamos a continuación algunas claves informativas de este miércoles. Los 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional jurarán o prometerán este miércoles sus cargos ante el rey. Uno de los sustituidos será el actual presidente de la institución, Manuel Jiménez de Parga.
Este miércoles llega a Washington el féretro de Ronald Reagan. Se calcula que más de 150.000 personas se acercarán hasta el Capitolio durante los 3 próximos días para dar su último adiós a un hombre que ganó la Guerra Fría. El Estudiante recibe al Barcelona en su cancha en el tercer partido de la final de la Liga ACB. Los catalanes van ganando la eliminatoria por 2-0, pero los colegiales no han dicho aún su última palabra. El espectáculo de este martes no lo volveremos a ver porque tardará 120 años en repetirse. Les decimos adiós con las imágenes que nos ha dejado el tránsito de Venus. Les mostramos cómo se ha visto en todo el planeta. Recuerden que la información regresa a las 7 de la mañana. Que pasen muy buena noche.